Bienvenidos. Hoy vamos a meternos con unos fragmentos de un libro que dio mucho que hablar. El espejismo de Dios, de Richard Dawkins. Sí, un libro polémico donde los haya. Tenemos aquí unos extractos donde el autor, critica la religión, defiende el ateísmo y usa argumentos que él presenta como científicos, filosóficos, históricos. De todo un poco. Exacto. Y, a ver, nuestro objetivo aquí es desgranar un poco las ideas clave, los argumentos que Dawkins expone, pero en estos pasajes que hemos mirado. Vamos a ver qué dice sobre la fe, la ciencia, la moral. Bueno, su visión tal como aparece aquí. Pues venga, arranquemos con esa idea central, la que da título al libro casi. La fe como un espejismo. ¿Cómo desarrolla eso en estos textos? Pues mira, va bastante al grano. Empieza con una definición de diccionario, tal cual. Un espejismo es una creencia falsa, persistente, y que se mantiene incluso contra la evidencia. Vale. Y luego, para rematar, usa una cita de Robert Pirsig, que es bastante potente. Cuando una persona sufre espejismos, se llama locura. Cuando muchas personas sufren espejismos, se llama religión. O sea, para Dawkins, esto no es una forma de hablar, es el meollo de su crítica. Ya. Y enseguida conecta esa idea del espejismo con consecuencias muy reales y, según él, a menudo terribles. Sí, no se anda con rodeos. Menciona cosas como el 11S, el 7J en Londres, pero también va hacia atrás, ¿no? Las cruzadas, la caza de brujas, la destrucción de estatuas por los talibanes. Vamos, que busca ejemplos a lo largo de la historia. Claro, lo que quiere subrayar, más allá de cada caso, es su argumento principal. Que la fe religiosa, pues que no es inofensiva, que tiene un historial, según él, tangible y a menudo destructivo. Establece una conexión muy directa entre creer algo y las acciones que se derivan. Casi como una respuesta a esa canción de Lennon, ¿no? Imagina un mundo sin religión. Él le pone consecuencias. Es interesante, sin embargo, que distingue entre tipos de creencia. No lo mete todo en el mismo saco. Correcto, eso es importante. Distingue entre teísmo, o sea, creer en un Dios personal que interviene. El Dios que escucha rezos, digamos. Eso es. Luego el deísmo, que es creer en un Dios creador, pero que luego, no interviene, se queda al margen. Y el panteísmo, donde Dios es básicamente la naturaleza, el universo. Y esto lo usa para situar a gente como Einstein, ¿no? Exacto. Dice que Einstein estaba más cerca del panteísmo, esa admiración por la armonía del universo tipo Spinoza, pero que rechazaba la idea de un Dios personal. Insiste Dawkins en que a Einstein le molestaba mucho que le consideraran teísta. Y esto conecta con algo que parece que a Dawkins le irrita bastante. Esa idea de que la religión merece un respeto especial, como si no se pudiera tocar. Totalmente. Cita a Douglas Adams, ¿te acuerdas? Sobre las ideas sagradas, que no se pueden criticar porque sí. Dawkins lo ve como un privilegio que no tiene justificación. Pone ejemplos, creo. Sí, habla de la, para él, excesiva presencia de líderes religiosos en debates de ética en los medios, o un caso curioso de un juicio donde defender una camiseta ofensiva tuvo más éxito diciendo que era por libertad religiosa que por libertad de expresión general. Quizá el ejemplo más bestia que analiza es el de las caricaturas danesas. Sí. Lo usa para ilustrar cómo ese supuesto respeto puede escalar hasta la violencia. Señala cómo la indignación, según él, fue además magnificada por algunos imanes que añadieron imágenes falsas todavía más ofensivas al dossier que circuló. O sea que se manipuló la situación. Claro, su punto es mostrar cómo la ofensa religiosa se puede instrumentalizar y generar violencia real, muy lejos de donde empezó todo. Vale, hemos visto cómo define el problema. La crítica a la fe como espejismo y ese respeto especial. Pero, a ver, una defensa muy común de la religión es que nos da una base moral, ¿no? ¿Cómo entra Dawkins ahí? Pues entra de lleno, claro. Critica la idea de basar la moral en textos que él considera llenos de extrañezas, de contradicciones. Se para bastante en la descripción del Dios del Antiguo Testamento, que lo califica de francamente desagradable. Sí, eso es conocido de su crítica. Y menciona inconsistencias en los propios evangelios, como las historias del nacimiento de Jesús. Compara Mateo y Lucas, señala problemas históricos con el famoso censo de Cirenio o la necesidad de encajar el linaje de David.
Incluso llega a decir que algunos elementos clave de la historia cristiana no son ni originales. Exacto. Apunta, basándose en las fuentes que él maneja, que ideas como el nacimiento virginal o la adoración de los magos ya estaban en otras religiones de la zona, anteriores. Su argumento de fondo es, si la base, el texto, es tan problemático, ¿cómo va a ser una guía moral fiable? Entonces, si la moral no viene de la religión, ¿de dónde viene? Según la perspectiva que presenta Dawkins en estos textos, claro. Aquí es donde tira de biología evolutiva. Argumenta que nuestras tendencias morales básicas tienen raíces darwinistas. El altruismo y todo eso. Eso es, habla del altruismo por parentesco, ayudar a la familia, que es bastante obvio evolutivamente, y el altruismo recíproco, el hoy por ti, mañana por mí. El rascarse la espalda mutuamente. Tal cual. Y en los humanos añade un factor que es crucial, la reputación. Vivimos en sociedades complejas, usamos el lenguaje, el cotilleo. Saber quién es de fiar, quién es generoso, quién es un tramposo, es vital. Y eso, pues, moldea cómo nos comportamos. Introduce también una idea un poco más llamativa sobre el altruismo, ¿no? Algo de señalar estatus. Sí, basándose en Veblen o Zahavi, sugiere que a veces ser muy generoso puede ser una forma de fardar, digamos, de señalar dominio o superioridad, como diciendo, mira qué sobrado voy, que me puedo permitir ayudarte. Como el potlatch, ese que menciona. Exacto, o los murmuradores árabes. El punto es mostrar que incluso comportamientos altruistas que parecen muy elevados pueden tener explicaciones evolutivas, sin necesidad de mandatos divinos. ¿Y hay pruebas, digamos, experimentales de esta moralidad más allá de la religión? Pues cita investigaciones como las de Mark Hauser sobre una posible gramática moral universal. Los dilemas estos del tranvía son muy conocidos. Ah, sí, lo de desviar el tranvía o empujar a alguien. Eso mismo. La mayoría de la gente, de culturas y religiones muy distintas, ve bien desviar el tranvía para salvar a 5 si aunque muera uno, pero no empujar a una persona para conseguir lo mismo. Hauser, y Dawkins lo recoge, sugiere que estas intuiciones morales básicas podrían ser innatas, parte de nuestra biología, y no aprendidas de la religión. Lo cual choca con lo que él ve como el absolutismo moral de muchas religiones, ¿no? La universalidad innata y flexible ve posturas religiosas que a menudo son muy inflexibles en temas complicados como la eutanasia, el aborto, basadas en mandatos que se consideran absolutos, divinos. Y presenta datos que correlacionan religión y problemas sociales, ¿verdad? Sí, menciona un estudio de Gregory S. Paul que sugiere que en países desarrollados, los que tienen niveles más altos de religiosidad también tienden a tener tasas más altas de problemas como homicidios, enfermedades de transmisión sexual, mortalidad juvenil. Es un argumento estadístico, claro, y polémico. Siempre lo son estos estudios. Desde luego. Pero él lo usa para cuestionar esa idea de que la religión es sí o sí una fuerza positiva para la moral social. Introduce también un concepto de Dennett, creo, lo de creer en la creencia. Sí, esa idea es interesante, que mucha gente quizás no cree firmemente en los dogmas, en la letra pequeña, pero sí valoran los efectos de la fe, el consuelo que da, la comunidad que crea, la estructura, vamos, que creen en la utilidad de creer, más que en si es verdad o no lo que creen. Y todo esto le lleva a hablar del zeitgeist moral. Exactamente, el espíritu de la época aplicado a la ética. Dawkins argumenta que nuestros estándares morales cambian, evolucionan con el tiempo, y que a menudo este progreso, piensa en derechos civiles, trato a los animales, el rechazo a las bajas civiles en guerras, ocurre a pesar de las posturas religiosas tradicionales, no gracias a ellas. Da ejemplos de figuras históricas, creo. Sí, cita cómo gente venerada hoy tenía opiniones sobre la raza, por ejemplo, que ahora nos parecen inaceptables, para demostrar que la moralidad no es fija, cambia. Vale. Esta idea de una moralidad más bien natural, evolutiva, independiente de la religión, nos lleva directos al siguiente gran choque que Dawkins ve en estos textos, el conflicto entre ciencia y religión. Sin duda, es otro de sus grandes temas. Critica muchísimo lo que llama el Dios de los huecos. Usar a Dios para tapar lo que no sabemos. Eso es. Usar a Dios como una explicación fácil para cualquier cosa que la ciencia aún no entiende. Y ataca también el diseño inteligente, diciendo que es una argumentación perezosa. Lo llama el argumento de la incredulidad personal. ¿Cómo es eso? Pues es la idea de
Como yo no me puedo imaginar cómo algo tan complejo, el ojo humano, por ejemplo, pudo surgir por pasos naturales, entonces tuvo que hacerlo un diseñador. Como si la falta de imaginación personal fuera un argumento científico. Él lo compara con ver un truco de magia y decir, es imposible, tiene que ser sobrenatural. Para él, entonces, la existencia de Dios no es solo una cuestión de fe, separada de la razón. No, para nada. Él la trata como una hipótesis científica, una hipótesis sobre cómo es el universo y que, por tanto, debería poder evaluarse con evidencia. Y su argumento principal ahí es el de la improbabilidad, ¿no? Lo del Boeing. El famoso Boeing 747 ensamblado por un huracán en un desguace, sí. Su argumento es que la complejidad biológica es tan enorme que atribuirla a un diseñador divino no soluciona nada, solo mueve el problema. Y quien diseñó al diseñador sería aún más complejo. Y frente a eso pone la evolución. Claro, ve la evolución por selección natural como una explicación científica elegante y sobre todo suficiente, porque es un proceso gradual, acumulativo, que sí puede generar complejidad partiendo de la simplicidad, sin necesidad de un diseñador preexistente. Y apoya esta visión de conflicto con datos sobre los propios científicos, su religiosidad o falta de ella. Sí. Presenta datos de encuestas, sobre todo en Estados Unidos y Reino Unido, que muestran que entre los científicos de más élite, miembros de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos o de la Royal Society británica, la creencia en un Dios personal es bajísima. Muy por debajo de la población general. Muchísimo. Descarta el argumento de que científicos históricos, como Newton o Galileo, fueran religiosos como prueba de compatibilidad. Dice que, era casi inevitable serlo en su época. Y también desmiente los rumores sobre la conversión de Darwin en su lecho de muerte. ¿Y qué piensa de los intentos de hacer las paces? Ya sabes, eso de que la ciencia y la religión tratan de cosas distintas, que no se solapan, los magisterios no solapantes. Lo rechaza de plano. La idea de los MANS, que popularizó Stephen Jay Gould, le parece, en parte, una concesión estratégica casi política para apaciguar al creacionismo. Lo llama la escuela de evolucionistas Neville Chamberlain, creo recordar. Sí, una comparación un poco fuerte. Menciona incluso el gran experimento de la oración, un estudio muy riguroso, financiado por la Fundación Templeton, para ver si rezar por pacientes anónimamente mejoraba su recuperación. ¿Y qué salió? Pues que no funcionó. Los resultados fueron negativos. Para Dawkins, esto es una prueba más de que las afirmaciones religiosas sobre el mundo sí entran en el terreno de la ciencia y, según él, no superan el examen. También critica argumentos filosóficos clásicos, como las pruebas de Aquino de la existencia de Dios, a veces con bastante ironía para mostrar sus puntos débiles. Hemos visto cómo cuestiona la base de la fe, la moral religiosa y cómo la enfrenta a la ciencia. Pero, a ver, si todo es tan problemático, según él, ¿cómo explica que estas ideas religiosas sigan tan vivas, tan fuertes, sobre todo cuando se transmiten desde pequeños? Y esto nos lleva a sus ideas Sobre la infancia y la transmisión cultural, sí. Y aquí es especialmente vehemente, diría yo. Le molesta mucho lo de etiquetar a los niños, ¿verdad? Muchísimo. Objeta con una fuerza tremenda la costumbre de decir niño católico, niño musulmán. Su argumento es que un niño es demasiado pequeño para tener opiniones fundadas sobre cosmología, teología, ética. Son temas muy complejos. Deberíamos decir hijo de padres católicos o hijo de padres musulmanes, pero no etiquetar al niño. Lo considera casi un abuso, ¿no? Sí. Usa la expresión abuso mental, sobre todo cuando habla de enseñar doctrinas como el infierno a niños pequeños. Menciona ejemplos como las casas infernales de algunas iglesias evangélicas en Estados Unidos. ¿Qué son? Son como atracciones de feria, pero diseñadas para aterrorizar a los niños con imágenes del infierno y los pecados para llevarlos a aceptar a Jesús. Cita testimonios de gente que lo ve como un trauma psicológico comparable a otros tipos de abuso, por cómo se manipula la confianza y el miedo infantil. Muy fuerte. Entonces, si no es por elección racional, ni por evidencia, ¿cómo se explica la persistencia de la religión, desde su punto de vista? Pues propone que la religión podría ser un subproducto, un efecto secundario de otras tendencias psicológicas que sí fueron útiles en nuestra evolución. ¿Cómo cuáles?
Menciona varias. Una es la tendencia de los niños a la obediencia ciega a la autoridad. Algo útil para sobrevivir, no comas eso, no te acerques ahí, pero que nos hace vulnerables a la indoctrinación. No cuestiones esto, cree esto. Bueno, tiene sentido. Otra es una posible predisposición innata al dualismo, ver la mente o el alma como algo separado del cuerpo. Eso facilitaría creer en espíritus, fantasmas, almas que sobreviven a la muerte. También nuestra tendencia a detectar agencia, intencionalidad en todas partes. Ver caras en las nubes. Exacto. Oír voces en el viento, atribuir el rayo a un dios enfadado. Es como si nuestro detector de ¿quién hizo eso? Estuviera siempre hiperactivo. Y, finalmente, la facilidad con la que formamos grupos de nosotros contra ellos, algo que muchas religiones pues explotan muy bien. Usa una analogía curiosa para esto, la de la polilla y la llama. Efectivamente, la polilla no es suicida, no quiere morir. Simplemente sigue una regla que normalmente es útil, orientarse por la luz de la luna o las estrellas, que están muy lejos. Pero esa regla falla de forma catastrófica cuando se encuentra una fuente de luz cercana, como una vela o una bombilla, y va directa hacia ella. Y la religión sería como la vela. Dworkin sugiere que podría ser algo así. Un fallo, un bug, de mecanismos mentales que en general son o fueron útiles, adaptativos, pero que en el contexto cultural actual nos llevan a tener creencias irracionales. Y aquí es donde entra su famoso concepto de los memes, ¿no? Exacto. Los memes. Unidades de información cultural. Ideas, modas, canciones, creencias, que se copian, se replican y evolucionan de forma parecida a los genes. Y las religiones serían memeplexes. Eso es, memeplexes. Conjuntos complejos de memes que se han adaptado para sobrevivir juntos. Como un paquete de ideas. Rituales, dogmas, promesas de paraíso, amenazas de infierno, que se apoyan unas a otras y que han resultado ser muy buenas copiándose de una mente a otra y persistiendo a lo largo del tiempo. ¿Cómo funcionan? ¿Cómo se refuerzan? Pues, por ejemplo, la idea de la fe ciega, creer sin dudar, es un meme que protege a todo el paquete de la crítica racional. La promesa del cielo o la amenaza del infierno son memes potentísimos para incentivar que la gente se una y lo propague. Los rituales en grupo refuerzan la identidad colectiva. O sea que la supervivencia de una religión no dependería tanto de si es verdad, sino de lo eficaz que sea su paquete de memes para replicarse. Desde esa perspectiva, sí. Menciona los cultos cargo del Pacífico como ejemplos fascinantes de cómo pueden surgir religiones muy rápido. Los que imitaban a los soldados, no. Sí, imitaban los rituales que veían hacer a los soldados occidentales, desfiles, construir pistas de aterrizaje falsas, esperando que así llegaran las mercancías, cargo, sin entender la logística real detrás. Es un ejemplo de cómo se pueden copiar rituales y creencias por imitación, aunque no se entienda su propósito original, simplemente porque parece que funcionan o porque otros lo hacen. Cita incluso a Lutero diciendo que la razón es la mayor enemiga de la fe. Lo ve como un diseño consciente del memeplex. No necesariamente consciente por parte de Lutero, pero sí como una observación muy astuta de cómo funcionan las cosas, o como una característica que simplemente funciona y ayuda a que el sistema de creencias sobreviva, un sistema que activamente te dice que no pienses críticamente sobre él, pues tiene, desde esta visión memética, más papeletas para sobrevivir intacto. Bueno, creo que hemos cubierto bastante terreno, ¿eh? Hemos visto cómo Dawkins, en estos fragmentos que analizamos, presenta la fe como un espejismo con consecuencias. Debate el origen de la moral proponiendo una base evolutiva, argumenta que hay un conflicto fuerte entre ciencia y religión y explica por qué cree que la religión persiste, hablando del adoctrinamiento infantil y la teoría de los memes. Sí, ha sido un recorrido por los argumentos centrales que él despliega en estas fuentes que teníamos. La idea era esa, ofrecer una visión clara de su perspectiva, tal y como la expone aquí. Para cerrar, y quizá volviendo a esa idea del zeitgeist moral que mencionamos, esa evolución de lo que consideramos bueno o malo, a mí me deja una pregunta ahí flotando. Si nuestras ideas sobre lo correcto cambian tanto con el tiempo, ¿cómo verán las generaciones futuras algunas de las cosas que hoy damos por sentadas, nuestras convicciones más firmes, ya sean religiosas o laicas? ¿Qué les parecerá una barbaridad que nosotros ahora aceptamos sin más? O al revés, ¿qué darán ellos por sentado que a nosotros ni se nos pasa por la cabeza? Es una buena pregunta para darle vueltas, sí.
O también, si aceptamos por un momento esa lente de los memes y los memeplexes, podríamos preguntarnos, ¿qué otros grandes sistemas de ideas que nos rodean, pueden ser ideologías políticas, tendencias culturales, incluso las modas, podrían analizarse de una forma parecida? ¿Cómo compiten, cómo se agrupan, cómo evolucionan esos paquetes de ideas en nuestra sociedad? Es una perspectiva curiosa para seguir pensando.